¿Cómo te encuentras hoy? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida a Puebla en Casa, tu espacio para aprender. Soy el profesor Ismar Jesús Gómez Cilia y junto a ti desarrollaremos el tema perteneciente al campo disciplinar de Ciencias Sociales, específicamente con el tema el control político que ejerció Porfirio Díaz desde su primer mandato. Para empezar, te invito a que busques un lugar cómodo, busques una libreta, unas plumas para poder anotar tus conceptos y datos importantes, así como las dudas que puedas tener y las puedas discrepar con los recursos que tengas. Muy bien, jóvenes, vamos a introducirnos al tema. Poca política y mucha administración. Estas son algunas de las frases del controvertido presidente de la República, don Porfirio Díaz. ¿Alguna vez te has preguntado por qué actualmente los presidentes no se pueden reelegir? ¿Y por qué el periodo presidencial tan solo dura 6 años? En el gobierno de Porfirio Díaz se suscitaron muchos eventos que dieron hincapié y respuesta a estas interrogantes. Durante su travesía gubernamental se suscitaron diversos cambios que dieron al país. Conoceremos, pues, el desarrollo industrial, el desarrollo ferroviario, el desarrollo eléctrico, así como educación y arte. En contraste, veremos el extracto social menos favorecido por el gobierno porfirista, los descontentos del actuar porfirista, así como todos los principios que le llevaron al poder. Antes de pasar al desarrollo del tema, veamos juntos la siguiente imagen, en la que sobresalen los puntos más importantes del presidente. Conozcamos, pues, a don Porfirio Díaz. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Murió el 2 de junio de 1915 en París, Francia. Fue un político mexicano, al tiempo que acumuló ejerciendo el cargo de presidente de México y tuvo una extensión sin precedentes, llegando a los 30 años. Este lapso en la historiografía mexicana es conocido como el Porfiriato. Como militar tuvo una destacada presencia y participó en la intervención francesa en México, combatió en la batalla de Puebla, en el sitio de Puebla, en la batalla de Miahuatlán y en la batalla de la Carbonera. El 15 de octubre de 1863, el presidente Benito Juárez lo nombró general de división y el 28 del mismo mes le dio el mando militar de 4 estados, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Resaltaron sus acciones militares en el estado de Oaxaca, en donde organizó guerrillas contra los franceses. El 2 de abril de 1867, Díaz tomó Puebla y el 15 de junio de ese mismo año recuperó para las tropas republicanas la Ciudad de México. Celestino Macedonio, secretario de Gobierno de Oaxaca, nombró a Díaz como jefe político del distrito de Ixtlán. El presidente Ignacio Comonfort confirió a Díaz el mando militar del Istmo de Tehuantepec. Al estallar la Guerra de Reforma, fueron conferidos los cargos de mayor, coronel, teniente general y posteriormente fue postulado como diputado federal. Tomó las armas contra el gobierno federal durante 2 ocasiones. La primera en contra de Benito Juárez, con el Plan de la Noria. Posteriormente, contra Lerdo de Tejada, elaborando el Plan de Tuxtepec. Tras el triunfo del segundo plan, Díaz asumió la presidencia en el país de manera interina el 28 de noviembre de 1876. El 6 de diciembre de 1876, ejerció el cargo de forma constitucional en 1877 hasta el 30 de noviembre de 1880. Posteriormente ejerció la presidencia del país de manera ininterrumpida entre el 1 de diciembre de 1884 al 25 de mayo de 1911. Antes de continuar, veamos qué tanto sabes del tema. Responde a las siguientes preguntas que se encuentran en la siguiente imagen. ¿Sabes cómo llegó al poder Porfirio Díaz? ¿Alguna vez has escuchado sobre el Plan de la Noria y de Tuxtepec? Ahora sí, escucha con atención.
¿En qué consisten estos planes? Recuerda que puedes ir anotando lo más importante. Dentro de los primeros intentos de cómo llegó al poder, una vez culminada la guerra de intervención francesa, Juárez, que se había amparado en el artículo 128 de la Constitución de 1857, convocó elecciones presidenciales que se efectuaron el 25 de agosto de 1867. Díaz se lanzó como candidato como primera ocasión. Los resultados que obtuvieron fue Benito Juárez tuvo 2.344 votos, para Porfirio Díaz 785 votos. Tras la derrota, Juárez vivió en su hacienda de La Noria porque se postuló nuevamente en las elecciones de 1871. En esta ocasión los resultados: Benito Juárez 5.837 votos, Porfirio Díaz 3.555 votos, Sebastián Lerdo de Tejada, que en esta ocasión participó, obtuvo un resultado de 2.874 votos. Díaz y Lerdo no quedaron conformes con el resultado dado a conocer en el Congreso, pues iniciaron una serie de impugnaciones y Lerdo decidió posteriormente retirarse de las elecciones y volvió a su puesto de Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 8 de noviembre, Díaz lanzó el Plan de la Noria. En la siguiente imagen podremos enfatizar los puntos centrales del Plan de la Noria. Primero, Díaz llamó a todos los militares a luchar en contra de Juárez. 2. De esta manera dio inicio a la Revolución de la Noria, en el que decía: la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. Y 3. La noche del 18 de julio, Juárez falleció en la Ciudad de México. Lerdo de Tejada ya era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pasando eso, el Plan de la Noria dejaba de tener razón de ser. Lerdo, presidente interino desde 1872, anunció su candidatura en 1875. Este hecho causó reacciones diferentes en la política nacional. Porfirio Díaz, quien era entonces un candidato presidencial, comenzó una serie de manifestaciones. Las acciones de represión hacia los partidarios porfiristas, llevados a cabo por la policía secreta, causaron un descontento hacia el lerdismo. El 10 de enero de 1876, con el apoyo de varios militares de diversos lugares y con el respaldo de la Iglesia Católica, se había visto afectada por las medidas de Lerdo. Porfirio Díaz, para entonces, lanzó el Plan de Tuxtepec. Este plan fue elaborado por él mismo con el fin de destituir a don Sebastián Lerdo de Tejada. En la continua imagen observamos los principales puntos del Plan de Tuxtepec. En este se prometió respetar la Constitución de 1857, ofreció la garantía, autonomía municipal, bajo el principio de que ningún mexicano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, su movimiento triunfó, por lo que la revolución de Tuxtepec es considerada uno de los antecedentes del porfiriato, pues llevó a Porfirio Díaz a obtener su primer periodo presidencial. A continuación, podemos observar la influencia de una doctrina filosófica en la filosofía de nuestro país. Estamos hablando del positivismo. Dentro del marco porfiriano de este periodo, estuvo marcado por la influencia del positivismo. Como todos sabemos, es una teoría política francesa creada por Augusto Comte. A partir de entonces, la centralización política de Díaz durante la última mitad del siglo XIX se basaría en el orden y la llamada paz porfiriana. Ellos serían el orden y progreso. El cumplimiento de ellos, según Justo Sierra, ministro porfiriano, llevó a México a la cúspide del progreso. La filosofía en que se basó el porfiriato fue el positivismo. Predicaba la orden y la paz. Pilares del gobierno porfirista, que a pesar de contar con detractores principalmente de la izquierda política, gracias a la extracción y plusvalía de los obreros, campesinos y mediante el uso del capitalismo, los ministros de Hacienda, don Manuel Dublán y José Ives Limantur, pudieron lograr de forma importante un avance en la economía de la clase social dominante. En la siguiente imagen vamos a hacer alusión a la política exterior de Porfirio Díaz. Al observar podemos percatarnos que el principal objetivo de Díaz desde su primer mandato fue ganarse la confianza de los Estados Unidos de América, que pasaba un serio problema político.
Así Díaz debió realizar una serie de maniobras políticas para ganar el reconocimiento estadounidense. La negativa del embajador John Foster al negociar con México dificultó las situaciones aún más. A través del ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, y del ministro de Hacienda, Matías Romero, Díaz logró el pago de la deuda externa a México por medio de breves cantidades abonadas en un plazo de 15 años. En su mensaje de la Nación, el 1 de abril de 1893, dio por finalizado el pago de la deuda mexicana. En 1878, el gobierno había logrado por completo casi la pacificación del país, por lo que el presidente comisionó a José Ives Limantur, economista de Secretaría de Hacienda, a viajar a los Estados Unidos, comandado por una campaña de promoción mexicana. Este programa de difusión de cultura mexicana logró que el presidente Rutherford Hayes enviara una comitiva de empresarios estadounidenses. Sin embargo, el embajador Foster escribió al Departamento del Estado, alertando sobre los peligros de México. Pero a pesar de sus esfuerzos por impedir el viaje, los empresarios llegaron a México el 2 de marzo. Tras una serie de viajes por todo el país, Hayes concedió a México el reconocimiento oficial en la tarde del 9 de abril de 1878. En la imagen que a continuación se muestra, esquematizamos la política frente a la inseguridad y la inestabilidad. Díaz acordó con el Congreso facultades extraordinarias para poner remedio a esta situación. Ordenó el desplazamiento de los ejércitos más consolidados como una medida tomada para evitar la proliferación de cacicazgos. Otro problema serio del programa político eran las ambiciones y alianzas de los gobernadores y jefes militares. A fin de evadir el problema, Díaz nombró personalmente a varios militares de su confianza como gobernadores y como militares. Una de las rebeliones más sonadas que repercutieron en la opinión pública fue el incidente que sucedió en Veracruz a finales de 1879. Un grupo de lerdistas armados habían llegado del extranjero tras más de 3 años preparando su revuelta a bordo del buque Libertad. 500 soldados desembarcaron en el puerto de la madrugada del 14 de junio y comenzó el ataque a la ciudad. Sin embargo, el gobernador del estado, Luis Mier y Terán, comisionó una brigada que pudo detener rápidamente el levantamiento. Mier y Terán comunicó la situación a Díaz. Díaz envió un mensaje cifrado que al ser leído reveló la orden del presidente: mátalos en caliente. De inmediato Mier y Terán cumplió con esta orden, que causó malestar entre la población y un pequeño levantamiento militar que también fue sofocado. Años más tarde, durante el transcurso de la Revolución Mexicana, este asunto fue uno de los principales motivos de la caída del porfiriato. A continuación, observamos uno de los aspectos fundamentales de la política porfirista: el impulso a la cultura y la ciencia. Durante el porfiriato florecieron la literatura, la pintura, la música, la escultura. Las actividades científicas fueron promovidas desde el gobierno, pues se consideraba que el avance científico del país podía conllevar a cambios positivos en la estructura económica. Fue entonces cuando se fundaron los institutos, bibliotecas, sociedades científicas y asociaciones culturales. De igual manera, el arte popular buscó en la cultura de México un elemento para plasmar sus composiciones y expresarse, y así lograron muestras del arte mexicano, que fueron exhibidas en el mundo entero. El positivismo, pues, logró hacer que México hubiera un renacimiento del estudio de la historia nacional. En el estudio de esta rama sobresalieron Guillermo Prieto y Vicente Rivapalacios. ¿Sabías que en noviembre de 1881 el general oaxaqueño contrajo matrimonio con Carmen Romero Rubio, proveniente de las familias Comayor Abolengo y Alcurnia, en la alta sociedad mexicana? Hasta este año, según los relatos de la época, Díaz contaba con todos los rasgos de un militar formado en el campo de batalla: tosco en su modo de hablar con la gente, brusco, con un vocabulario adecuado para hacerse valer por encima de sus soldados, acostumbrado a escupir, sin mucho respeto por las formas sociales. Sin embargo, como el mismo Díaz lo relató años más tarde, en sus memorias, su esposa Carmen se dedicó a formarlo dentro de la sociedad mexicana. Le enseñó el idioma inglés, nociones del francés, los modales de la alta sociedad, la forma de moverse, de expresarse, la forma de comer, el vocabulario adecuado para cada situación.
Su fisonomía, afirmó López Portillo y Rojas, en efecto, había cambiado de color moreno su piel a tomar un tono más tostado. Díaz ya no era Porfirio, sino más bien don Porfirio Díaz. Una vez que Díaz se consolidó en el poder, comenzó la construcción del país, de ferrocarriles dirigidos a la frontera norte. Desde 1880 hasta 1885, las concesiones fueron concedidas a los extranjeros, primeramente a inversionistas norteamericanos. Sin embargo, entre 1886 y 1895, los empresarios provenientes del Reino Unido acapararon la totalidad de acciones de las concesiones ferroviarias. Pero a partir de 1896 hasta 1905, los estadounidenses comenzaron una contraofensiva para recuperar el control de los ferrocarriles mexicanos. Finalmente, en 1909, los ferrocarriles fueron nacionalizados y permanecieron así durante 82 años, hasta 1991, con Carlos Salinas de Gortari, quien los privatizó. En la siguiente imagen hacemos referencia a la educación, aspecto que la filosofía oficial del régimen, el positivismo, imprimió el gran legado que permitió cultivar el culto de la personalidad del general Porfirio Díaz. En 1891 fue promulgada la Ley Reglamentaria de Educación, que estableció que la educación fuera laica, gratuita y obligatoria. Asimismo, fueron constituidos los llamados comités de vigilancia, para que los padres y tutores cumplieran con la obligación constitucional de mandar a sus hijos a la escuela. Baranda fundó más de 200 escuelas para maestros, que una vez egresados se dirigieron a enseñar a las ciudades del país. Sin embargo, en las zonas rurales, la falta de desarrollo social provocó un rezago educativo. Justo Sierra presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para crear la Universidad Nacional de México, como dependencia segregada del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Como consecuencia de la filosofía positivista, México dio una gran importancia al estudio de la historia. El gobierno de Díaz necesitaba lograr unión nacional, debido a que aún existían grupos conservadores en la sociedad mexicana. Por ello, el Ministerio de Instrucción Pública, dirigido por Justo Sierra, usó la historia como un medio para lograr la unidad nacional. En 1887, Díaz inauguró la exhibición de monolitos prehispánicos en el Museo Nacional, donde también fue mostrada al público una réplica de la Piedra del Sol. En 1908, el museo fue dividido en dos secciones, el Museo de Historia Natural y el Museo de Arqueología. Después, en 1904, en una exposición universal en San Luis Potosí, se presentó la Escuela Mexicana de Arqueología e Historia y Etnografía, que presentó ante el mundo las principales muestras de cultura prehispánica. En la siguiente imagen, enlistamos otros rasgos de la política porfirista, el lado oscuro. El control de la prensa fue uno de los objetivos políticos de la administración política. A finales de 1887, Guillermo Prieto escribió: "La prensa, nuestro cuarto poder, es el único bastión sobreviviente del liberalismo puro y original. La administración porfirista usó la violencia y represión contra sus adversarios. De esta forma se pacificaron grupos políticos que no se acogieron a la conciliación, y a la vez que el ejército mexicano sofocó por vía de las armas muchas rebeliones surgidas durante el porfiriato, como es el caso del levantamiento del campesino de Tomochic, en Chihuahua, ocurrido en octubre de 1886. La rebelión lerdista en 1879 y el Mátalos en Caliente, antes referido, representó la represión a todo tipo de oposiciones en el porfiriato. En esa época fue creado el Cuerpo de Rurales, división de policía encubierta como civiles, y cuya principal función fue el detectar opositores al régimen y ejecutarlos mediante el fusilamiento. Otra característica del Cuerpo de Rurales fue el uso de la ley fuga, que consistía en dejar escapar al preso para luego ejecutarle con el pretexto de impedir su huida. En la siguiente imagen te enlistamos las rebeliones suscitadas durante esta etapa. ¿Alguna vez has escuchado el corrido de Heraclio Bernal, El azote del gobierno? En 1886 se levantó en armas en Mazatlán. El campesino Heraclio Bernal
desconoció el gobierno de Díaz como presidente, nombrado como sustituto provisional a Trinidad García de la Cadena, antiguo militar porfirista y ex candidato presidencial en 1880. La rebelión logró avanzar hasta Los Mochis, donde un cuerpo de rurales enviado desde Aguascalientes logró detener a los sublevados. En el enfrentamiento pereció García de la Cadena. Bernal logró escapar hasta Chihuahua, donde fue traicionado y entregado a las fuerzas rurales, que de inmediato lo ejecutaron. Tras 10 años de lucha, principios en 1896, el gobierno optó por una campaña de exterminio contra los yaquis. Muchos de ellos fueron enviados como esclavos a Yucatán, y en el transcurso del siglo XX, esta etnia fue prácticamente exterminada. Ahora bien, veamos el aspecto más relevante del porfiriato, la reelección. ¿Recuerdas el plan de Tuxtepec? Entre los principales objetivos en el ámbito político, el primer mandato de Díaz se encontraba elevar a rango constitucional el principio de la no reelección inmediata, en la que sirvió de bandera de la Revolución de Tuxtepec. El principio de la no reelección inmediata representó un punto medular en la elección y como primer mandato de Díaz. En 1887, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional que permitió la reelección inmediata e indefinida. En 1884, Díaz regresó al poder y dijo: hoy vuelvo a ser presidente y no podré volver a serlo. Vamos a analizar los datos. ¿Qué te parecieron estos datos? ¿Qué calificativo le asignas hasta el entonces presidente Porfirio Díaz? Al finalizar nuestra sesión, te invito a que recuperes esta información y diseñes una infografía y recuperes los datos más importantes. Agradezco tu atención. Mi nombre es Ismar Jesús Gómez Cilia. Hasta la próxima.